entendido que la Biblia nos prohíbe temer a los enemigos, nos prohíbe temer a Satanás, nos prohíbe temer a todo ente, a todo ser. Al único que le debemos de temer es a Dios. Porque la Biblia dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, partiendo de ahí, cuando usted lee este versículo, muchos cometen el error. Incluso un gran erudito, Bruce, en un tiempo dijo, bueno, es el diablo, hay que tenerle miedo, ¿verdad? La verdad es que uno puede confundirse, porque si usted lee el versículo, nótelo, mira el versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, todo se relaciona con Satanás. Y dice, Satanás es el que está en el infierno y Satanás es el que puede matar el cuerpo y el alma. No, Señor, no es eso lo que está diciendo el verso bíblico. La Biblia constantemente nos inculca el temor a Dios. La Biblia nunca nos ha dicho que tenemos que tenerle temor a Satanás, porque Satanás en una condición importante ha sido vencido por Jesucristo. No le debemos de tener temor tampoco a los enemigos, porque los enemigos pueden destruir, pueden matar el cuerpo, pero el alma no la pueden destruir. El único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, el único ser que tiene ese poder y esa potestad es aquel que lo creó, y ese que lo creó es Dios. Ahora, saquémosle jugo a esta condición. Primero, hablemos de la muerte para que vayamos saliendo un poquito del pensamiento que tenemos que hablar. Primero, ¿qué es la muerte? Les voy a enseñar solo 3 cositas importantes de la muerte, pero primero voy a introducir el tema. Mira, la muerte en la Biblia está dividida en varias acciones. Primero, podemos dividir la muerte en muerte física o biológica. Entonces, cuando ya a la persona ya no respira, cuando ya sus órganos dejan de funcionar por la ausencia de esa vida, entonces se considera muerto biológicamente. Es decir, entran en un proceso donde usted conoce, aquí hay médicos en esta mañana, ¿verdad? Se le miden los signos vitales, se comienza a ver si respira, y si la persona no lo hace, se considera y se cataloga como muerto biológicamente. Ahora, la segunda condición de muerte que la Biblia plantea es la muerte espiritual. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis el hombre transgredió y la muerte entró a la humanidad. Entonces, desde que el pecado habita el mundo, la muerte es parte de nuestra vida. Diga conmigo, la muerte es parte de nuestra vida. Es una paradoja. ¿Por qué? Porque vivimos, pero ¿quién se va a librar de la muerte? Dígame usted. ¿Quién se va a librar de la muerte? Nadie, ninguno de los que estamos aquí nos vamos a librar. Pero escuche bien, la Biblia hace un énfasis más, no por la muerte biológica, sino que el énfasis de la Biblia es a que procuremos cuidarnos de no estar muertos espiritualmente, hermano. ¿Por qué? Porque si verdaderamente vamos a hablar de la muerte, tenemos que hablar de aquellos que no tienen una relación con Dios. Aquella persona que está muerta en vida es una persona que no conoce a Cristo, es una persona que no conoce a Jesús. Y por lo tanto, aunque usted camina, aunque usted se levanta por la mañana, aunque usted anochece y duerme, usted piensa que usted está vivo. Sí, usted tiene una vida biológica, pero usted no tiene vida espiritual. No hay vida espiritual. ¿Y cómo se sabe que no hay vida espiritual? Una persona que no tiene una relación directa con Jesucristo, una persona que no tiene relación directa con Jesús, está muerta. Usted puede tener la mejor de las profesiones, usted puede tener economía, usted puede tener logros en su vida, pero si usted no tiene a Cristo en su vida, usted está muerto espiritualmente. Y esto lo vamos a tocar en este texto. Entonces, estar muerto espiritualmente quiere decir que mi espíritu no tiene la capacidad de tener una relación con Dios eterno. No tenemos esa capacidad. ¿Por qué? No puedo orar, no puedo hablar con Él,
no tengo comunión con el Señor, no tengo intimidad con Dios. ¿Cuántas personas mueren sin tener un contacto con Jesucristo? ¿Cuántas personas fallecen en una semana sin tener contacto con Jesús? ¿Cuántas? Miles de personas. Unos que les hablaron de Jesús, pero no quisieron nada con Jesús. Y otros que realmente, hermanos míos, desecharon. O tal vez no les hablaron probablemente. Pero ese es un porcentaje muy poco de personas que no les hablaron de Jesús. Ahora, la segunda muerte es la muerte espiritual. Muy bien, de que podemos ver en la Biblia. Ahora, diga conmigo la segunda muerte. Esa es la muerte a la que le debemos de tener cuidado. Y si quiere preguntarme a mí, es a la que yo le tengo miedo. Porque es de la que está hablando este versículo. Pastor, y no está diciendo que no le debe tener miedo a la muerte. No, momento. No le debemos de dejar de temer a Dios. Pero Dios tiene la potestad de juzgar a una persona y mandar su alma y su cuerpo a la condenación eterna. Entonces, cuando la Biblia habla de la segunda muerte, se está refiriendo a una persona que murió. Dios lo va a resucitar y le va a dar un juicio, porque para eso lo va a resucitar. No lo va a resucitar para vida. Lo va a resucitar porque lo va a juzgar. Y después de juzgarlo, le va a dar su sentencia y su destino va a ser el lago de fuego y azufre. 3 tipos de muerte: muerte biológica, muerte espiritual y la segunda muerte. ¿Puede decirlo conmigo? No lo quiere decir. Se lo repito. No quiere morirse, ni yo tampoco. Tenga toda la certeza de eso. Pero vea, muerte biológica. No, pero dígalo bien, como que se echó el cafecito. Muerte biológica, muerte espiritual y la segunda muerte. Esa es la que le debemos de tener cuidado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hablar de la muerte? O sea, ¿qué es espiritualmente hablando la muerte? La muerte es el momento en el cual, por un decreto y una orden divina, la parte espiritual del hombre se separa de su parte física. Lo vuelvo a repetir. Solamente un decreto divino puede permitir la muerte de un ser humano. Por eso, hermanos míos, usted no se va a morir si Dios no lo manda. Usted no se va a morir si Dios no lo ha decretado. Usted no se va a morir si Dios no lo ha dado. Mira, estaba yo viendo una foto de uno de los amigos de los pastores. Ustedes se recuerdan que en una vigilia nosotros trajimos al pastor Nerio de Aguachapán, Carlos Nerio. Él ha estado pasando una enfermedad terrible. Él tiene insuficiencia renal. Y entonces su esposa, la hermana Laura, publicó unas fotos. Y aparece el pastor Carlos, pero así, inconsciente, conectado a un montón de máquinas. Una condición terrible. Allá han estado haciendo apoyos, colectas, para apoyarlos en este tiempo de dificultad. Y dice ella en el comentario que escribió, cuando ya todo el mundo, o sea, nadie daba ya una esperanza de vida. Y pone la foto que va saliendo con él en silla de ruedas del hospital. Pero usted está hablando de una persona, hermanos, que tiene que conectarse a una máquina para hacerse diálisis. Entonces, los doctores pudieron haber dicho, yo le doy esperanzas pocas de vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? Como solo una orden de Dios determina el fin de la vida. Porque Él viene y dice, en este momento vas a morir. Y por eso hay gente que ha pasado por los hospitales y no le ha pasado nada. Y hay personas que con cosas tan pequeñas se han muerto. Y usted dice, ¿por qué este se murió? Es que esa orden ya era de Dios. Se separó la parte física de la parte espiritual. Entonces, escuche esto, solo óigalo, no lo busque, no le pido que lo busque, solo escúchelo. Eclesiastés 12:7 dice así, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, al separar la parte física del espiritual, se da la condición de muerte. Ahora, la pregunta es, ahí, ¿qué es lo que se ve
¿Qué es lo que se mira? Y yo les voy a ser bien honesto, hermanos. Fíjate que científicamente, yo se lo voy a mandar a usted, yo creo que se lo iba a mandar, doctor Navarro, pero como he perdido los teléfonos, se desconfiguró, pero se lo mandé a Enoch, creo. Una evaluación científica, fíjate bien, este médico español ha hecho un registro de los casos de gente que ha estado muerta, o sea, médicamente muerta, es decir, que aparece esa línea en la pantalla, ¿verdad? De los signos vitales, que ¡pip! El de la novela, ¿verdad? Entonces, dice, ¡pip! Entonces, él tiene registrado 60 casos en los que la persona perdió los signos vitales, dejó de funcionar físicamente y de repente regresa. Entonces, he apuntado aquí algunas de las características que él menciona. Dice que en todos los casos que se manifiestan, oiga, manifiestan los pacientes que se ven en el mismo momento en el que está pasando la situación. Es decir, hay un ascenso, ellos se miran, ven el cuerpo, ven al doctor, ven a los que están en la cirugía, logran ver a las personas que están ahí. Eso me llamó la atención. Porque uno, para mí, ¿verdad? El morir, hasta ahora que científicamente se está investigando, para mí, yo decía, ok, me muero y ya voy a pasar la presencia del Señor. Pero hay estados. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Cómo será ese ascenso? ¿Cómo uno se mirará? ¿Verdad? Imagínense estar viendo su propio momento de muerte, hermanos. Pero todos manifiestan ver seres de luz. Y que en un momento determinado, cuando ellos ya están ahí, ¿verdad? En esa condición de muerte, les dicen, tú no has terminado todavía tu condición de vida, tienes que regresar. Y aparentemente, hermano, la persona regresa al mismo cuerpo y como que se desata un despertar violento. Eso es lo que dice el doctor. Eso es lo que dice el médico. Entonces, él que es un médico que tiene 30 años investigando estos casos, lo que está queriendo mostrar es que, hermano, esta vida es limitada. Pero más allá, cuando se cierran los ojitos y usted fallece, hay un destino, hermanos míos. Hay un destino. Ahora, la Biblia lo esquematiza, pero no es lo mismo que una persona te lo cuente y diga, es que fíjate que los signos vitales dejaron de funcionar y de repente se cerró los ojos y ya no funcionó nada. Cerró los ojos. Pero yo me pregunto, y estuve viendo toda la conferencia y se lo voy a mandar a los médicos para ver si decía que en algunos casos, ¿verdad? Veían demonios, alguna cosa, pero fíjense que no dice nada. Lo complicado, ¿sabe qué es? Que muchas personas piensan que una vez que se mueren ya hasta ahí van a llegar. No, señor. Hay una puerta, hay un umbral, hay una condición ahí que vas a traspasar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre morir con esperanza y morir sin esperanza? Mire, usted puede evitar cerrar los ojos y toparse con una cosa que usted no quiere ver. Porque yo le voy a ser honesto. Si usted a lo que le tiene miedo es a ver el diablo o ver a esas cosas, a eso no le tenga miedo. A mí me da miedo yo cerrar mis ojos y no saber qué va a pasar con mi destino. Saber que en un momento determinado no voy a tener esperanza para mi vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la decisión se debe de tomar ahora. ¿Por qué? Porque la Biblia aclara que si usted quiere evitarse ese momento trágico de cerrar los ojos y toparse con algo que usted no quiere ver y que usted no tiene condiciones de saber qué ha pasado con ese destino, ¿sabe cuál es el punto? Las personas todas piensan. Y si usted ya no está en el cuerpo, entonces ¿cómo va a pensar? Entonces los científicos están investigando eso. Han invitado neurólogos, científicos neurólogos, para que digan cómo es que recuerdan.
Si solamente cuando usted está metido en el cuerpo, usted puede pensar. Entonces, yo solo me acuerdo de la enseñanza del rico y Lázaro. Que Lázaro estaba ahí y el rico se acordaba de él. ¿No será que cuando uno ya cierra los ojos, comienza a recordar lo que uno en vida no hizo, hermanos? ¿No será que será en ese momento comenzará ya el tormento para los que no han creído? Ahora, tú puedes librarte de esa situación. Tú puedes salir de esa situación, porque la Biblia dice esto: a los que en esta mañana están muertos espiritualmente, es decir, están vivos biológicamente, pero están muertos espiritualmente. Miren lo que dice Efesios 2:1. Y esto sí, búsquelo, Efesios 2:1, léalo. No tener las herramientas para estar preparado para ese momento es lo más duro de este mundo. Saber que tuviste una vida entera de grandes oportunidades y no buscaste a Jesús. Efesios 2:1, mire lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Mira el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Entonces, ¿qué es lo que ve ahí usted? Diga conmigo: un traspaso, una transferencia de muerte a vida. ¿Sabe por qué? Porque el paso a la vida yo no la tengo que dar cuando ya estoy cerrando mis ojos y estoy muriendo en un hospital. El paso a la vida lo debo de dar cuando yo tengo la oportunidad de confesar y creer que Jesucristo es el Señor. Si ahora tú respiras, si ahora tú te puedes apasionar, si ahora tú caminas, si ahora tú miras, si ahora tú puedes estar vivo, es ahora que puedes irte de la condenación a la eternidad con Cristo Jesús. No tengan miedo. Él nos pone en una posición diferente. Pero eso es ahorita que tienes la posibilidad. Después no se puede. Yo ya hice mi transición. Yo ya hice mi transferencia. Yo ya hice mi posicionamiento en Cristo. Ya está listo. Ya está listo. Ya estamos en Cristo. Ya predicamos en Cristo, ya servimos en Cristo. Mi vida está en Cristo. Mi vida no está en condenación. Mi vida está en Cristo Jesús. Ahora, eso quería yo dejárselos claro. Cerrar los ojos y ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vamos a tener enfrente? ¿Qué es lo que vamos a tener enfrente? ¿Qué es lo que vamos a mirar? No tienes esperanza si no tienes a Cristo. No te puedo decir que vas a ver demonios, pero estoy seguro que no vamos a ver nada agradable si no tienes a Cristo. Ahora que hemos hablado de ese paso que tiene que ser en vida, veamos esto. Primera condición que quiero enseñar en esta mañana, después de haber hecho esta pequeña introducción. Primero, de la muerte no nos libramos ninguno de los que estamos aquí. Ahora, ¿qué piensan ustedes de morir trágicamente, violentamente, o de morir de una forma muy natural? Por ejemplo, de allá de donde nosotros venimos, las ancianas dicen: pastor, decía ellas, porque a mí me pasó un acontecimiento yendo a una vela, porque este muchacho había andado en pandillas. Entonces, cuando llegamos con Javier y llegamos con otro pastor, comenzamos a tener ahí, ¿verdad?, la predicación y todo, y habían como 100 personas. Pero de repente, hermano, comenzó una balacera, ¿verdad? Entonces yo comencé a correr por mi vida, pues. O sea, yo
o sea, lo que hice fue esto, ¿va? Salí corriendo, pero le prometo algo, vi pasar mi vida. O sea, ahí es donde yo concuerdo con aquellos que dicen, es que fíjese que vi pasar mi vida, porque eso le ha pasado a mucha gente que ha estado en un accidente, que ha estado en una situación grave. Entonces, yo vi pasar mi vida, yo me acordé de mi esposa, de mis hijas, nunca me acordaba de ella, hasta ese momento me acordé. Entonces, ¿y a quién no le pasa esa situación? Que ahorita que están vivos, ahí andan, ¿verdad? No ven a la familia, no ven a los hijos. Cuando ya están muertos, cuando ya van a enfrentar la muerte, ahí sí, ay, mis hijos, mi familia. No, mire, hermano, yo solo corrí. Y yo me acuerdo que le pedí permiso, porque ni pedí permiso, sino que solo entré a la casa de una hermana de la iglesia que se llama, el pastor se llama Pavel y ella se llama la doctora Auristela. Ellos me dieron, pastor, me dijo, véngase aquí. Pues sí, se había armado ahí, hermano. Pero a todo esto yo pálido y la doctora se me quedaba bien, se reía. Porque pues sí, yo estaba afligido. Pero fíjese que lo más difícil fue que a los 20 minutos, bueno, llegó la policía y todo. Entonces dijeron, vamos a seguir la vela. Entonces los hermanos de las iglesias pentecostales, cuando vieron que yo me fui a esconder, se reían de mí. Porque, ¿y qué pasó? Pues pastor, y no que la vida eterna y que no sé qué. Vaya, va a Chile, digo, anda, ponete vos que te valen, le digo yo. Estos querían que yo me quedara ahí con gran machazo, a que me cayera a mí el balazo. Bueno, les mando saludos a la doctora Auristela y al pastor Pavel que me dieron albergue en esa noche, ¿verdad? En esa pálida. Pero mire, lo grave fue que cuando ya salimos, 20 gente llegaron, ya se fue toda la gente. Pero yo vi pasar eso. Ahora, ¿será que ser cristiano nos libra de una muerte trágica? No, no nos va a librar de una muerte trágica. Puede pasarnos una muerte trágica. Las muertes para nosotros pueden ser difíciles, pueden ser violentas. Y perdóneme que se lo diga, ¿sabe por qué? Busque conmigo Lucas 13 y ahí usted lo va a ver. Lucas capítulo 13. Ayer estaba yo hablando con mi mamá. Lucas 13, verso 1. Y mire lo que dice. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de Galileo, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Mire, el pensamiento de decir, yo no digo, ponga atención, yo no digo que una persona mala y perversa puede morir de una forma bien mal, bien fea. Pero escuche bien lo que le voy a decir, hermanos. Nada nos puede librar que si en la voluntad de Dios está que muramos de una forma difícil, eso no puede ser. Yo le pido que usted ore. Por ejemplo, hace 2 semanas me dieron una noticia terrible. Unos hermanos que se congregaban conmigo en Usulután, humildes de Rehuayquín, ellos llegaban siempre en su motito con su esposa, el muchacho, siempre llegaban a servir. Y me dan la noticia trágica porque salió en todas las publicaciones, me la enseñó el doctor Enoch, me lo enseñaron allá. Pastor se acuerda de los hermanos y yo me acordaba de los hermanos. Imagínense que tuvieron un accidente en moto, hermano, y la hermanita quedó totalmente mal, hermano. O sea, una muerte difícil, trágica. Entonces, este versículo es para que no andemos pensando, es que este como es malo, ya cuando se va a morir le va a ir mal. No, es que mira, cuántos cristianos, grandes hombres de Dios, han muerto con enfermedades difíciles. Te doy un ejemplo, el gran pastor Billy Graham, con una enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Toda la vida temblándole sus manos y perdiendo su situación neurológica. El pastor Adrian Rogers, un cáncer de hígado que lo estuvo atormentando por bastante tiempo. Y el pastor Adrián tuvo la iglesia más grande, ¿verdad? Se llama Bellevue Baptist Church, o sea, una iglesia magnífica. ¿Quién no ha oído los programas del pastor Adrián de El Amor que Vale? ¿Quién, hermano, no ha escuchado a Billy Graham? Que cada vez que él predicaba se convertían cientos de personas y sus muertes fueron muertes
naturales, pero fueron muertes que tenían mucho padecimiento y mucho dolor. ¿Sabes por qué? Diga conmigo, la muerte es un castigo del pecado, hermano. Y aunque usted diga, yo no quiero morir así, usted en la voluntad de Dios está. Él lo puede librar. Pero no ande ahí pensando, fíjate que el hermano fulano murió así, que es que no importa, hermano. El problema no es la muerte. ¿Qué está diciendo Jesús en el versículo del capítulo de Lucas 13? ¿Qué está diciendo? Miren, dejen de andar pensando que son más pecadores o menos pecadores. Ahí no está la base. La base está en lo que preguntó Jesús. Mira lo que dice ese versículo para que ustedes tengan claro eso. Versículo 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Igualmente, ¿qué quiere decir eso? No se preocupen por cómo se van a morir. Preocúpense cómo están viviendo. Ahí está la clave. Allá llegó mi club de fans, ya me va a comenzar ya. Entonces, es que mire, ¿por qué se preocupan por cómo se van a morir? Preocúpense cómo viven ahorita. Porque si no se arrepienten, no va a haber esperanza. Los trágicos accidentes, las situaciones duras de salud, usted no las va a poder evitar. Pero lo que sí va a poder evitar es la condenación eterna. Si usted cree que Jesús es el Señor en esta mañana. Eso es lo que usted va a evitar. Usted no puede evitar las muertes, gloria a Dios. Usted no puede evitar las muertes, pero puede evitar la condenación eterna. Entonces, quiero dejar eso claro ahí. Ahora, veamos el texto por el cual entramos. O sea, no podemos librarnos de accidentes. No podemos. No podemos librarnos de muertes trágicas. No se puede. Son cosas que nos acompañan porque son el castigo del pecado. No se puede librar uno de eso. Fíjese que Charles Spurgeon predicó este texto en 1800 y pico. Y le llamó accidentes, no castigos. Y en el sermón, Charles Spurgeon enseñó que los accidentes nos pueden pasar. Yo recuerdo unas hermanas de Usulután. Mire, los papás servidores de la iglesia, evangelistas como no tiene idea. Y una de ellas, una hermanita, ellas estaban estudiando en San Salvador y los papás tuvieron que salir de urgencia y ahí en el bypass y yendo de Usulután para San Salvador, tuvieron un accidente y fallecieron. Trágico. Trágico, hermanos. Uno quisiera decir, esto no nos va a pasar a los cristianos. Nos puede pasar. Pero no se preocupe por eso. Preocúpese cuando cierre sus ojos. ¿Qué es lo que va a ver? ¿Tienes esperanza o no tienes esperanza? Al hermano que yo le agradezco, que me instaló todos los equipos de aire en Usulután, a mi hermano Fernando Alemán, lo mataron de una forma trágica. Un hombre que con su familia toda la vida en el mismo lugar, en el culto, sentaditos ahí con su esposa y sus hijos, y poniendo una caja térmica en un cantón donde habían pandilleros, lo mataron, hermano, los pandilleros. Y fue una muerte que todo Usulután, todos los que lo conocíamos lo lamentamos, porque era un hombre de familia, un hombre que no le hacía daño a nadie. Murió mal. Y la gente dice, ¿qué muerte más dura? No, es que la muerte no nos vamos a poder librar de ese tipo de situaciones. Hayamos servido, predicado, pero la esperanza es la eternidad. Ahí es donde está la gracia. Ahora, veamos Mateo y para cerrar ahí, Mateo capítulo 10, donde estábamos. Entonces, versículo 28. No temamos a los que nos pueden hacer daño en el cuerpo. No temamos a eso, dice versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que le anda teniendo miedo a eso, a lo otro. Mire, hermano, no le tenga miedo a ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que yo quiero presentar con esta parte del versículo? Que honestamente, hermano, honestamente, hay gente aquí que mucho se está cuidando. ¿Va? Ahí se cuidan y aquí todos bien sentaditos en la iglesia. Mira, si el cuerpo es un ratito. Yo lamento personas que tienen una vida, pero no quieren entender que una vida sin tener una relación con Dios no funciona. No funciona. Entonces, hay gente que se alegra, son felices,
pero no tienen una relación con Cristo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Por qué? Porque el cuerpo es para un ratito. El cuerpo es para un rato, 80, 75 años, 70, 68, yo no sé cuántos años de vida. Porque la pregunta no es cuántos años tenés, la pregunta es cuántos años nos quedan. ¿Cuántos años cumpliste? No, ¿cuántos años te quedan? Es la pregunta. ¿Ya hizo cálculo? Ay, es que yo soy un bicho de 70 años. Ah, ¿cómo no? Espérate que las bisagras ya no te van a dar. Pero ¿qué es lo que está condenando Jesús? Que hay gente que se cuida tanto su vida que no quiere entender que esta vida es corta, porque de lo que debemos de procurar, mira el 28, mas el alma no pueden matar. Temed más a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Diga conmigo eternidad. O sea, no procuremos cuidar las cosas de esta carne. No procuremos cuidar las cosas de este mundo. Este mundo se va a acabar. Esta vida se va a acabar. Pero lo que es determinante en nuestra existencia es el destino de nuestras almas. Porque si no procuramos eso, no vamos a tener esperanza. Hay que temer a aquel que puede tomar el cuerpo y el alma y mandando al infierno. Diga conmigo infierno. La palabra que está ahí en griego es gehenna. Diga conmigo gehenna. Cuando Jesús habló del infierno, él nunca explicó los detalles específicos. Estableció figuras, ilustraciones. Entonces, ¿qué es el gehenna? Gehenna significa el valle de los hijos de Hinnom. Eso significa gehenna. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento había un lugar en Jerusalén donde se lanzaba en ese lugar la basura. Y en ese lugar se encendía el fuego para que la basura se quemara. En ese lugar tiraban los animales muertos. En ese lugar lanzaban la basura de Jerusalén. Entonces allí ardía el fuego y el gusano siempre estaba en la basura. Ahora usted sabe que cuando Jesús quiso hablar del infierno, lo que nos dio es un ejemplo. Y el ejemplo que nos dio es, así como es aquel basurero que está lleno de fuego, de gusanos y de oscuridad, así es el destino de aquellos que no me aman a mí. Es terrible este versículo, porque nos está diciendo que Dios en el juicio le va a dar un cuerpo y un alma. El alma ya la tenemos. El cuerpo es el que se está descomponiendo. Pero al que es juzgado se le va a dar un cuerpo para soportar el gehenna de fuego. Por eso es que cuando se habla del infierno en la Biblia, el infierno, hermano, mire, fuego, llama, gusano, usted póngale lo que quiera. Hay personas aquí, mire, se va a ir al infierno de fuego, se va a ir al lago de fuego y se va a chicharrar y el fuego calentito ya va a ver. A mí ese fuego no me importa. A mí ese fuego no me da miedo. ¿Usted le tiene miedo al fuego, hermana Lipo? Hermana Miriam, ¿verdad que no? ¿Vos le tenés miedo, Víctor? No, decí que no. Sí que no va. Es que no es eso a lo que le debemos de tener temor. A lo que le debemos de tener temor es a estar separados de Dios eternamente. Estar lejos del Dios eterno, de su amor, de su misericordia, de su pasión, de su fidelidad. ¿Por qué, hermano, le tenemos miedo al fuego? Si el fuego no es el problema es estar separados de Cristo eternamente. Yo no quiero vivir lejos de Dios, yo quiero estar con Cristo. El fuego es un símbolo para mostrarnos el castigo que van a llevar. Pero el verdadero castigo es estar lejos de Dios. Imagínate qué dolor. Tuviste una vida entera para arrepentirte, para hablar con Jesús, para comunicarte con Él.
para obedecerle y rechazaste el llamado divino al amor que Dios te ofrecía. El fuego ya a la gente ya no le da miedo, pero mucho menos le tienen miedo a estar sin Dios, porque están viviendo sus vidas sin Dios y quieren morir sin Dios y van a estar eternamente sin Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en el 29, miren, no se preocupen. Si ustedes son mis hijos, yo los voy a cuidar. 29, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. La Biblia no dice que no cae una hoja de un árbol si no es por su voluntad. Eso es una mentira. Lo que dice es que no cae un pajarillo al suelo en el mercado si no es por la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo? Que por la voluntad de Dios se caen los pajaritos. Habían unos pajaritos baratos, día conmigo baratos. Valían $0.25, 25 centavos, una cora. Entonces, esos pajaritos que están vendiéndose en el mercado, Dios los cuida. Y Dios dice, si ustedes son mis hijos, yo los voy a cuidar. ¿Para qué vas a estar lejos de mí? ¿Por qué te quieres ir a la condenación si yo te estoy dando amor? Ve el otro ejemplo, que es el que no me gusta a mí, porque es el del pelo. 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Eso, hermano. La palabra en griego es aritmateo. Aritmética, ¿día conmigo aritmética? Es decir, que Dios tiene contaditos cada pelito. Conmigo no es facilito, ¿verdad? Y con aquel peor. O sea, estamos bregados nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que significa? Hermano, ¿cuánto vale un cabello? Bueno, hoy por la ciencia, ponerse un pelo cuesta $200, ¿va? O sea, un injerto de pelo, un pelo. Bueno, venden de 25 en 25, creo. Vale como $300. Pero lo que quiere decir es, un pelito que no vale nada, yo te lo estoy cuidando. Si yo cuido los pajarillos y cuido de cosas insignificantes como los cabellos, ¿cómo no te voy a cuidar a ti que vales más? Porque eres mi hijo y te amo con todo mi corazón. Entonces no te preocupes. No es el castigo, el fuego el que nos tiene que atormentar. Lo que nos tiene que atormentar es estar lejos de ese amor cuidadoso del Dios eterno que nos ama, nos abraza y es fiel para con nosotros. ¿Cuál va a ser el fin de los que van a estar en el Gehenna? Mire lo que dice Apocalipsis 20 y con ese texto cerramos. Ese es el fin de los que van a estar en el Gehenna. La muerte es inevitable. La forma de morir no importa. Lo que importa es cómo estamos preparados para el momento de la muerte. Y número 3, Apocalipsis 20. Aquí se cierra ya la enseñanza y les muestro rápidamente. Ahí mismo vamos a buscar uno nada más en la primera parte, 6. Van a haber 26, van a haber 2 resurrecciones. Una resurrección es para vida y otra es la segunda resurrección que es para muerte. Mira el versículo 6, 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, la segunda muerte, hermano, no hay problema con ella si usted está resucitando con Cristo. Entonces, hay una esperanza para el cristiano, que es la resurrección. Nosotros tenemos que tener fe. O sea, si cerramos los ojos, estar con Cristo. Cristo es nuestro destino. El problema es para los que no resucitan en esa ocasión, porque esos van a ser resucitados en el juicio final, como dijo el texto de Mateo 10, 28. Aquel que tiene potestad de tomar el cuerpo y el alma y lanzarla al Gehenna. ¿Quién es? Es Dios, porque aquí lo está haciendo. Mira el 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él,
Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus. Entonces, ahí hay tres condiciones. Primero, el mar, la muerte y el Hades. Entonces, lo que está pronunciando el texto bíblico es, los que dicen que están en el mar son aquellos que no fueron enterrados. Por ejemplo, aquellos que han sido cremados. Estos señores que estuvieron en el Titán y que se fueron hasta el fondo, 48 segundos en picada libre, hacia abajo hasta que estalló, implosionó. Imagínense la muerte que tuvieron esas personas. Entonces, el mar representa a todos los que no han tenido un entierro, porque no se saben dónde quedaron sus cuerpos, quedaron en el mar, fueron cremados. La muerte representa a todos los que tuvieron un entierro, que estaban en cementerios, que estaban ahí. Y el Hades es donde están condenadas las almas que no creyeron en Jesús. Dios va a tomar la parte física que tenían, la va a recuperar hasta del mar, les va a dar el alma y los va a lanzar al lago de fuego con una sentencia que tiene condenación. Vea lo que dice el versículo número 13 en la segunda parte. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus. Ahí está todo lo que ellos rechazaron a Jesús, lo que ellos no quisieron con Jesús. Y mire el 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte eterna. Cuando ya Dios juzgue a cada uno que no quisieron nada con él y los lanza al Gehenna eternamente para cumplir la sentencia. Porque en la corta vida que les dio de 80, 90 años, ellos no supieron estimar que había una eternidad donde ellos iban a morir eternamente. Hermanos míos, hemos aprendido el concepto de la muerte. Hemos aprendido que la muerte es inevitable. Hemos aprendido que nuestra forma de morir nadie la conoce, pero que no debemos de preocuparnos por nuestra forma de morir, sino de nuestra forma de vivir. Y hemos aprendido que la segunda muerte es la que nos lleva al lago de fuego y azufre, al Gehenna, pero que las llamas no son nada a la par del sufrimiento que van a tener por estar separados de la gloria y del amor y la misericordia del Dios eterno. Hermanos, hoy tomemos la decisión para estar con Cristo y saber que cuando cerremos nuestros ojos veremos la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Si en esta mañana hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo como Salvador personal, ¿habrá alguien en esta mañana que quiera aceptar a Cristo? ¿Habrá alguna persona que quiera recibir al Señor? Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies del Señor.